¿Estamos listos? Amén. Muy bien. Vamos a estudiar la palabra en esta mañana. Si me acompaña, abra literalmente su Biblia o encienda su Biblia en su teléfono. Y vamos a leer una parte del Salmos capítulo 100. El tema de hoy es ¿cómo expresar mi gratitud a Dios? ¿Cómo expresar mi gratitud a Dios? Dice el Salmo 100 en el verso 4. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. ¿Quiénes están de acuerdo conmigo? ¿Quiénes en esta mañana saben que Dios es bueno? Amén. Y su misericordia es grande, ¿verdad? Este maravilloso salmo que acabamos de leer dice que debemos entrar por sus puertas, refiriéndose a la casa de Dios. Debemos entrar por sus puertas con acción de gracias. Luego dice por sus atrios, y me llama mucho la atención por sus atrios. Los atrios de la casa de Dios es el patio, para que usted me entienda. En el Antiguo Testamento era un patio muy grande y en la parte central estaba un espacio donde la gente podía entrar a adorar. Y dice el salmista, entren por sus puertas con acción de gracias y desde los atrios con alabanza. Yo no sé, pero hay dos puertas, aparte de las puertas internas de la iglesia, allá afuera. Pero a mí me sucede que cuando yo cruzo aquel portón o aquella puerta, mi corazón salta de gozo y salta de alegría. Ahora entiendo a Marifer. Marifer, ¿verdad? Es una niña especial que cuando baja del taxi baja corriendo. Y no importa qué haya en su paso, ella entra. Porque su corazón, el corazón de niña, está en los atrios y está en la casa de Dios. Creo que el corazón del salmista y la intención del salmista es no solo entrar a un edificio, sino entrar a la misma presencia de Dios. Pero escuche bien, uno de los grandes pecados de muchos de los que estamos aquí es que hay personas a quienes les falta gratitud. A lo mejor alguno está sentado al lado de alguien que es ingrato. A lo mejor alguien no ha aprendido a ser agradecido. Somos gente ingrata muchas veces. Y no solamente ingratos los unos con los otros, pero más tristemente es que somos ingratos muchas veces con Dios mismo. Quiero que en esta mañana hagamos una pausa para expresar nuestra gratitud a Dios, al que más merece acciones de gracias. Y tal vez en esta mañana alguien diga, pero pastor, ¿por qué tengo que ser agradecido? ¿Por qué debo ser agradecido? Y sobre todo con Dios. Mire cómo dice el último versículo, Salmo 100, verso 5. Porque Jehová es bueno. ¿Por qué debemos ser agradecidos? Porque Dios es bueno. Y porque para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Esta verdad es por todas las generaciones. No solo el pueblo de Israel hace 3000 años. No solo nuestros antepasados, pero por todas las generaciones. La verdad de Dios es para todas las generaciones. Y qué importante es aprender a ser agradecidos. En otra enseñanza que di hace como 4 años, cuando recién llegué a la iglesia, hablé acerca de la gratitud. Comentaba que hay un código para entrar a la presencia de Dios que se compone de estas letras: gratitud,
de esta palabra, gratitud, es el código para accesar a la presencia de Dios. Amados hermanos, servimos a un rey que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos lo creen? Amén. No es cualquier rey. Un reino aquí terrenal, es más, un rey que está sentado en su trono, que gobierna a su pueblo. Hay un protocolo en el pueblo, en los súbditos, para entrar a la presencia del rey. No pueden entrar a la y se va. No, hay un protocolo. Tiene accesos diferentes para luego accesar a la presencia del rey. Uno no entra directamente. Tiene que haber un acceso, tiene que haber un protocolo. Y esto significa, mis hermanos, que hay que seguir también un protocolo para entrar a la presencia de Dios. ¿Quieres estar en la presencia de Dios? El protocolo es gratitud. El protocolo es expresar nuestra gratitud delante de Dios. Sin esa actitud no hemos de accesar, no hemos de entrar a la presencia de Dios. También yo en esta mañana lo llamo pasaporte. Para entrar a la presencia de Dios se necesita un pasaporte. Hace algunos años tuve la experiencia, la bendición de visitar Cali, Colombia, y recuerdo que en la Ciudad de México nos juntamos algunos amigos pastores que hicimos ese viaje, que planeamos ese viaje a Cali, Colombia, y cuando yo llego y saludo, muy alegre, empecé a abrazar a mis amigos pastores, al pastor Elías Betanzos, al pastor Lorenzo, los que nos acompañaron en esa vez, al pastor Axel Ruiz, y de repente alguien dijo, el que organizaba, nuestro pastor, el pastor Elías, dice, ¿ya están listos con su pasaporte? Ya dan de cuenta el meme, ¿no? Me hago así. Me pego en la cabeza y el pasaporte se me olvidó, hermano. Yo viajé de Matías Romero hasta la Ciudad de México para volar en avión a Cali, Colombia, sin pasaporte. Y escuchen bien, sin pasaporte no podía yo entrar a Cali, Colombia, o a Colombia, al país. Es más, el avión hacía escala y teníamos que ser revisados en Panamá y no podía. Entonces, al pastor se le ocurre la brillante idea de decir, no te preocupes, vamos a hacer una cooperacha para que se pague lo que se tenga que pagar para que viajes al siguiente día, para que nosotros nos adelantamos y tú nos alcanzas al siguiente día. Luego lo tomamos a risa, a relajo, pero yo no podía entrar al país de Colombia sin mi pasaporte. ¿Y saben qué hicimos? Mi esposa tuvo que viajar así de emergencia desde Matías Romero. Le tuve que hablar y decirle dónde quedó mi pasaporte, ¿verdad? Falta de costumbre. Y entonces mi esposa tuvo que viajar desde Matías Romero hasta México y llevar mi pasaporte y entonces tomar otro avión y alcanzar a mis amigos para estar en Cali, Colombia, donde estuvimos una semana ahí siendo ministrados, bendecidos. Pero escuchen, sin ese pasaporte no podía entrar a ese país. Sin gratitud, tú no puedes entrar a la presencia de Dios. El ser agradecido y el manifestar gratitud es el pasaporte para entrar a la presencia de Dios. Hermanos, la Biblia dice que Dios es accesible. Dios es accesible. Dios está atento a nosotros. Pero hay algo que nos cierra la puerta. Dios no nos cierra la puerta, pero hay algo que en el camino a entrar a la presencia de Dios nos cierra la puerta, nos da el portazo y nos dice, no puedes entrar a la presencia de Dios así sin pasaporte. No puedes entrar a Colombia sin pasaporte. No puedes entrar a la presencia de Dios sin ese pasaporte. Se llama gratitud. No podemos entrar a la presencia de Dios si no expresamos nuestra gratitud, si no decimos gracias a Dios. Por eso el salmista dice, entrad por sus puertas con un pasaporte. ¿Cómo se llama ese pasaporte? Acción de gracias.
gratitud. Es importante la gratitud. Tal vez hoy, en esta mañana, alguien tenga una necesidad muy importante y delicada delante de Dios. Tal vez alguien tenga una necesidad económica. Tal vez alguien en esta mañana tenga alguna necesidad emocional. Tal vez alguien en esta mañana tenga alguna necesidad física, se siente cansado, se siente enfermo. Tal vez alguien en esta mañana traiga una carga, un peso. Y solo en la presencia de Dios podrá ser sanado y liberado. Pero escucha bien, antes de pedirle algo a Dios, escuchó bien, antes de pedirle algo a Dios, tienes que expresar tu gratitud a Dios. Antes de orar, debes expresar tu gratitud. La gratitud abre puertas a la presencia de Dios y nos abre puertas a muchos milagros de parte de Dios. Si no puedes agradecer a Dios por algo que ha pasado en tu vida, porque a todos nos ha pasado algo bueno en nuestra vida, o algo diferente, o incluso algo malo, y si no puedes darle gracias a Dios por lo que ha pasado en tu vida, debes darle gracias a Dios por lo que Él es y por lo que Él hizo por nosotros. Dice el salmista, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. En el libro de los Hechos, capítulo 16, hay una historia que me fascina. Yo le llamo la historia de la gratitud. El apóstol Pablo, por estar predicando, había echado fuera a un demonio, a una mujer. Y los que recibían ganancias de esa mujer que tenía un espíritu de adivinación, tomaron a Pablo y lo pusieron preso en la cárcel. Y antes de meterlos en el calabozo de más adentro, dice la escritura que los golpearon, los azotaron, les dieron latigazos en la espalda. Estaban sangrando, estaban lastimados, estaban cansados. Y dice el relato en Hechos capítulo 16 que Pablo y Silas a medianoche. ¿A qué hora, hermano? ¿A quién se le ocurre dar gracias a medianoche? ¿Sabe usted qué es el dar gracias, el orar a medianoche? Es un código hebreo. Es un código hebreo que los hebreos saben utilizar. A las 12 de la noche, al filo de la noche, el apóstol Pablo y Silas, después de haber sido azotados, lastimados, ¿qué es lo que uno puede hacer cuando uno es lastimado? Quejarse. ¿Qué es lo que toca después de ser lastimado? Quejarnos. Eso le correspondía a Pablo. Ay, Silas, me duele la espalda. Ay, Pablo, si supieras cómo está mi espalda, si supieras lo que yo siento. Eso se llama quejas. Pero a mí me asombra que el apóstol Pablo y Silas no hicieron eso. Léanlo en su Biblia, allá en su casa con toda la confianza. Anote el capítulo, Hechos 16. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Yo les dije que les iba a contar la historia. Dice que a medianoche ellos empezaron a cantar salmos, himnos y cánticos espirituales. A medianoche. Y todos los presos los oían alabar y glorificar el nombre de Dios. Había gratitud. Pero ¿por qué estar agradecidos? Imagino a Pablo diciéndole a Silas: Silas, ¿sabes por qué estoy contento? ¿Sabes por qué estoy agradecido por Dios? Porque he sido llamado al ministerio a predicar. No importa lo que pasemos, pero aquí estamos vivos, Silas y Silas. ¿De acuerdo, Pablo? ¿De acuerdo? Dios merece nuestra gratitud, pero no es como actuamos en el momento de dolor. No obstante, Pablo y Silas alaban a Dios con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, mientras que todos los presos los oían. Y sabe, la gratitud no solo los accesó, la gratitud de Pablo y de Silas
ese pasaporte no solo los accesó a la presencia de Dios para un milagro, pero la Biblia dice que vino un terremoto y las cadenas de todos se soltaron y la puerta de la cárcel se abrió. La gratitud abre puertas. ¿Cuántos dicen amén? La gratitud abre puertas. La gratitud trae liberación. La gratitud es parte del gozo, produce alegría, produce satisfacción, trae victoria, hermanos. Y dice la palabra de Dios que fueron libres. Y como fruto de esa gratitud, de ese milagro, de esa maravilla de Dios, el carcelero de Filipos y toda su familia creyeron en Jesucristo, él y toda su familia, y fueron salvos y se bautizaron para la gloria de Dios. No solamente entramos en la presencia de Dios con gratitud, pero también salimos de situaciones difíciles. ¿Sabes? En esta mañana, ¿sabes qué quiere hacer Dios en nuestro corazón? Arrancar actitudes de queja. Dios prefiere arrancarte esas actitudes de queja. Déjame decirte que Dios quiere arrancar esa ingratitud, esa queja de nosotros antes de sacarnos de una situación difícil. Por eso mucha gente no ve milagros en su vida. Por eso mucha gente está estancada espiritualmente. Por eso mucha gente está estancada económicamente. Por eso mucha gente está estancada en su vida. Porque todavía hay queja en su corazón. Y Dios quiere arrancarnos eso. Y que su presencia produzca gratitud en nuestra vida. Y entonces cuando accesamos con esa palabra, con ese pasaporte a la presencia de Dios, hermano, todo lo demás viene por añadidura. Amén. Pedimos tantas cosas de Dios. La paz de Dios, la tranquilidad de Dios, la esperanza que Dios pone, ese gozo, esa nueva expectativa que Dios pone en nuestra vida, hermanos. Solamente Dios la puede producir, solamente Dios la pone en nosotros. Y por eso en esta mañana, después de esta historia, yo quiero enseñarte por lo menos 4 formas de cómo expresar tu gratitud, nuestra gratitud a Dios. A mí me interesa que usted aprenda a ser agradecido, que exprese su gratitud delante de Dios. Y si usted me pregunta, pastor, ya sé por qué debo de dar gracias, porque lo acabo de explicar, ¿verdad? Debo de dar gracias porque Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia. Debo hacer a un lado toda queja. Pero ahora, ¿cómo? ¿Cómo puedo expresar mi gratitud delante de Dios? Hay muchas maneras, pero quiero compartir 4 nada más. Número 1, adorando a Dios en toda circunstancia. Es una manera en que yo expreso mi gratitud a Dios. Adorando a Dios en toda circunstancia. Salmos 34:1. ¿Me acompañan a leerlo? Me gustaría que usted también lo lea. ¿Lo leemos todos? Amén. Ya está aquí. A ver, todos juntos. Dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. ¡Wow! Adorar a Dios en toda circunstancia. El salmista dice: bendeciré a Jehová solo cuando me va bien. ¿No, verdad? En todo tiempo. En las buenas y en las malas. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Y luego dice: su alabanza estará de continuo en mi boca. Póngame atención. Yo no sé si usted sea de los que cuando viene a la iglesia le canta a Dios. Y saliendo de la iglesia llega a su casa y prende su radio, prende su música y se pone a escuchar música mundana.
Tengo criterio, y soy abierto. Y hay canciones que nos gustan. Pero ¿sabe? Qué bonito se siente venir a adorar a Dios y cantarle a Dios. Y cuando llego a la casa prendo ya sea la televisión o prendo la radio o el celular y sigo escuchando alabanzas al Señor. ¿A poco no es bueno que su alabanza esté en mi boca todos los días? Su alabanza estará de continuo en mi boca. Es una manera de agradecer a Dios. Es una manera de expresar a Dios nuestra gratitud. Adoro a Dios en las buenas. Adoro a Dios en las malas. Hace muy poquito falleció la mamá de la esposa del pastor Gio, de Anita. Yo estuve ahí en su sepelio. Y parecía una fiesta, hermano. Sí, yo vi llorar a Anita, incluso al pastor Gio. Lo vi llorar en un momento. Pero créanme que a la hora del culto fúnebre, estaba llena la sala, no se oía ni el ruido de una mosca cuando estábamos expresando la palabra de Dios y cuando estábamos cantando. Anita dijo: yo no quiero que sea un culto triste, yo quiero que se canten alabanzas de gozo, de alegría, porque mi mamá ha triunfado. Y recuerdo que mis hijos fueron con la guitarra y empezamos a cantar cantos de victoria, hermanos. Y la gente, nadie dijo: ¿por qué no lloran? ¿Por qué no se quejan? Sí había dolor, pero en medio de ese dolor había gratitud. Porque su alabanza estará de continuo en mi boca. El día que mi madre falleció, yo recuerdo haber tomado la guitarra y como mis padres pues eran pastores y habían sido pastores en muchas iglesias, de muchos pueblos se enteraron y vinieron al sepelio. Era una cosa increíble, de tantos lugares que estaban en el sepelio. Y yo recuerdo haber tomado mi guitarra y estar alabando a Dios toda la noche y la gente cantando, gritaban gloria a Dios, gritaban amén, gritaban aleluya. Parecía una fiesta. ¿Por qué no adorar a Dios? Aún en los momentos difíciles. Decir: gracias, Señor. Me duele, Señor. Me duele la partida de mi madre, me duele la partida de mi ser querido, pero te adoro, Señor. Tú eres la razón de mi vida. Te adoro. Esta es la manera en que accesamos a la presencia de Dios, expresando nuestra adoración con adoración en todo tiempo, en toda circunstancia. Número 2. ¿De qué otra forma expresamos nuestra gratitud delante de Dios? Amando a Dios en toda situación. Amando a Dios en toda situación. No solo adorando, pero amando. El amor a Dios es ingrediente de la adoración a Dios y de la gratitud. Dice Marcos capítulo 12, versículo 30, el más grande mandamiento: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿Cómo expreso mi gratitud delante de Dios? Amándolo. ¿Cuánta pasión? Yo predicaba una vez este pasaje y les decía: veo mucha pasión en este pasaje, en este texto, en este mandamiento, porque dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Es una manera de expresar nuestra gratitud continuamente delante de la presencia de Dios. Entonces, hermanos, Dios va con nosotros, Dios va de nuestro lado. Dios
contigo son mayoría, Dios conmigo son mayoría. Cuando Dios está con nosotros, la Biblia dice, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? ¿Quién contra nosotros? ¿Cómo no amar a Dios si Él es bueno? ¿Cómo no amar a Dios si Él es misericordioso? ¿Cómo no amar a Dios en toda situación? Igual que en la adoración, en las buenas, en las malas, en los momentos de alegría, en los momentos de dificultad, de tristeza, de dolor. Amo a Cristo, amo a Dios. El amar a Dios, no hay circunstancia que me lo quite, no hay sentimiento, no hay emoción o cambio de emociones que pueda quitar o arrancarme el amor que le tengo a Cristo Jesús. Expreso mi gratitud amándolo en toda situación. Número 3. Otra de las maneras de expresar nuestra gratitud es una palabrita cortita, dando. Y no le puse aquí dando a Dios, tampoco le puse dándole dinero. No, el dar. Es una manera de expresar nuestra gratitud, ¿sí o no? Proverbios 11:25 dice, el alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Hermanos, la palabra dar es muy amplia y aquí nos habla del alma generosa. El alma generosa da a Dios por gratitud, da a sus padres por gratitud, da a su esposa y a sus hijos por gratitud. Qué bueno es, hermanos, cuando nosotros le ofrecemos a Dios no solo nuestra ofrenda física y nuestros diezmos, pero cuando le ofrecemos nuestro corazón y nuestro servicio a Dios y le decimos a Dios, Señor, si me necesitas, aquí estoy, Señor. Porque hay personas que dan sus diezmos, dan sus ofrendas y dicen, ya cumplí con Dios. ¿Me explico? No. El dar es darle mi tiempo a Dios. No solo mis recursos, es darle mi amor con generosidad a Dios, es expresarle a Dios. ¿Se acuerdan de aquella mujer que le trajo un frasco de perfume caro a Jesús y lo vació en los pies de Jesús y los enjugaba con sus cabellos? Y Judas criticando y diciendo, ¿no sería mejor no desperdiciar eso y dárselo a los pobres? Pero aquella mujer había recibido mucho, había gratitud en su corazón y lo estaba expresando ¿cómo? Dando. Y no me enfoco al perfume o a lo caro del perfume, me enfoco a la acción de amor, de dar a Dios, de darle a Cristo su vida en servicio. ¿Le estás dando tu servicio a Dios? ¿Estás dando a Dios? ¿Cuánto le estás dando a Dios? ¿Qué calidad es lo que le estás dando a Dios? Porque eso expresa nuestra gratitud. ¿Qué le estamos dando a Dios? La pregunta no es cuánto le estamos dando a Dios, sino qué le estamos dando a Dios y con qué actitud le estamos dando a Dios. La Biblia dice, el alma generosa será prosperada y el que saciare él también será saciado. Así que expresamos nuestra gratitud dando. La palabra dar va de la mano con la gratitud. Y viene un cuarto que no es menos importante. ¿Cómo expresamos nuestra gratitud? Testificando. En el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 39, encontramos la historia de la mujer samaritana. Primero Jesús le pidió a ella agua.
Y ella como que se opone, dice, ¿cómo es que me pides agua si nosotros no nos llevamos? Tú eres judío, yo soy de Samaria. Jesús le dice, si supieras quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías. Y empieza un diálogo. Yo le llamo el diálogo del estire y afloje, ¿verdad? Pero finalmente el amor de Cristo cambió la vida de aquella mujer. Y les voy a leer un versículo clave. San Juan 4:39. Mire cómo dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Cristo, creyeron en Él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Mujer, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Necesitas a alguien más que llene tu alma, tu corazón, ese vacío que hay en ti. Y aquella mujer lo aceptó. Y cuando lo aceptó, su vida fue transformada y empezó a dar testimonio en todo Samaria. Y toda Samaria escuchaba el testimonio de aquella mujer. Por supuesto, estaba expresando su gratitud a Dios. Escúcheme, hermano, si no damos testimonio, hermano, nuestra gratitud se está quedando corto. Por eso estamos con mucho amor preparando este concierto. Es un pretexto de amor. ¿Para qué? Para que usted testifique. ¿Sabe? Qué bonito es salir. Mire, no hay lugar donde yo no dé testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida. Lo hacemos con los vecinos. Un día mis amigos tortilleros, porque ya son mis amigos, van a estar aquí alabando a Dios, porque damos testimonio. ¿Cuántos lo creen? Amén. Hay que dar testimonio. Yo ando pescando, hermano, y no nada más es pesca deportiva, también es pesca con propósito. Y le ando predicando al amigo de la lancha, le ando predicando a los que me venden camarones. ¿Y saben qué les digo? Yo soy pastor y Cristo cambió mi vida. Y sabe, vale la pena servir a Dios. Y ellos ven algo diferente en mi esposa y en mí. Y tienen hambre y sed de Dios. ¿Sabe? Yo sueño un día con abrir una misión allá en Paraíso. Porque donde quiera que voy, testifico de un Dios vivo. Mi pregunta es, hermanos, ¿estás expresando tu gratitud a Dios, dando testimonio de que Dios es bueno? Muy pocos aménes, ¿verdad? Si no va a decir amén, aunque sea diga ay. Porque necesitamos expresar nuestra gratitud a Dios dándole testimonio. Miren, ¿a poco no vale la pena que saliendo de aquí tú accesaste a la presencia de Dios y le diste gracias a Dios y Dios te ha bendecido y sales de aquí y vas con don Cando? Don Cando, Dios es bueno, Dios te ama. Con don Pedro, el de la verdura, Pedrito, Dios te ama. Y si te encuentras ahí el de las carnitas y vas a llevar, oiga, yo vengo de la iglesia de adorar a Dios, ¿sabe? Dios le ama, Cristo le ama. Usted está dando testimonio y está expresando gratitud a Dios, dándole testimonio a su vecino, a su compañero. Son 4 maneras que la palabra de Dios hoy nos exhorta a expresar, nos enseña a expresar nuestra gratitud delante de Dios. Si usted hace estas 4 cosas, hermano, será su pasaporte para entrar a la presencia de Dios y para vivir de sus maravillas, de sus bendiciones. Dios no nos desampara. Dios está con nosotros. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿tienes motivos para dar gracias a Dios?
Tienes motivos para expresar tu gratitud delante de Dios. ¿Cómo? Adorando a Dios en las buenas y en las malas, amando a Dios en toda situación, dando con generosidad, pero también testificando las maravillas de Dios. ¡Wow! Dios quiere un pueblo agradecido, hermanos. Dios quiere un pueblo que le alabe, que le glorifique. ¿Sabes que Él lo hace por amor? Es más, Dios nos da de sus favores, le agradezcamos o no. Dios sigue bendiciendo, Dios sigue teniendo misericordia. Porque esto de la gratitud es una decisión nuestra personal. No tiene que ver de Dios, es tuya. Porque es reciprocidad a todo lo que Dios hace por nosotros. Amén, hermanos. ¿Cuántos entendieron la palabra de Dios en esta mañana? ¿Estamos dispuestos a expresar nuestra gratitud a Dios? Amén. Póngase de pie, por favor. Vamos a dar gracias. Después de dar gracias por la palabra, voy a orar para que podamos traer nuestras acciones de gracia, nuestras ofrendas, nuestros diezmos. La Biblia dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Así que demos gracias a Dios. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. ¿Cómo no testificar que eres bueno? Porque Jehová es bueno para siempre, es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Padre, tu palabra dice, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, ovejas de su prado. Padre, gracias porque nos has hecho tu pueblo. Gracias por la palabra, porque hoy nos has enseñado a expresar nuestra gratitud. Bendice la iglesia, bendice las familias que estamos aquí, Dios. Señor, no solo en este momento expresamos nuestra gratitud, sino en todo tiempo, en todo momento. Y tu presencia irá con nosotros a todas partes y en todas partes. Gracias por la palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora sí, hermano, esto es parte de nuestra gratitud. Pues vamos a ofrendar, vamos a traerle a Dios con gozo, con alegría. Y hagámoslo con gusto en esta mañana. Vamos a traerle nuestros diezmos, nuestras ofrendas al Señor en esta